Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Dice López Obrador que su plan para rescatar a Pemex y para impulsar la extracción de hidrocarburos y refinación de gasolinas es un momento histórico, parecido al protagonizado por uno de sus referentes, Lázaro Cárdenas, en 1938. ¿Hace realmente falta impulsar la industria petrolera y recortar recursos al medio ambiente? ¿Podemos dejar de importar hidrocarburos o es una meta imposible? Vamos a ver el contexto. Este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el rescate de petróleos mexicanos. El mandatario comparó el proyecto con la expropiación petrolera. No exagero, es algo parecido a lo que tuvo que hacerse en 1938. El Plan Nacional para la Producción de Hidrocarburos busca alcanzar una producción diaria de 2.624.000 barriles de petróleo en diciembre del 2024. Pemex no alcanza ese nivel de producción desde hace una década. Actualmente la paraestatal tiene la producción más baja desde que se tiene registro, en promedio 1.543.000 barriles de crudo al día. Según información oficial, Pemex es la petrolera más endeudada del mundo, con adeudos superiores a los 2 billones de pesos. El gobierno federal planteó un aumento del 18% en el presupuesto de la petrolera para el 2019, que destinará a exploración y perforación de pozos petroleros en 8 campos terrestres y 12 de aguas someras de Veracruz, Tabasco y Campeche. Según López Obrador, tiene una certeza del 50% de que hay petróleo y es barato extraerlo. Otro de sus compromisos es rehabilitar las 6 refinerías y construir una nueva en Tabasco para lograr que México ya no importe hidrocarburos. Debido a la falta de mantenimiento, inversiones y deficiencias operativas, las refinerías de petróleos mexicanos operan al 38% de su capacidad, según el gobierno federal. El presidente informó que el robo de combustible no es solo a través de tuberías, sino que se registra al interior de Pemex y causa una pérdida de entre 60 y 80 mil millones de pesos al año. Y no solo es el huachicol, hay indicios de que el robo se da al interior de Pemex. Punto y contrapunto. Bueno, este es el segundo tema de discusión, un tema que ya habíamos empezado a hablar hace algunas semanas, cuando se anunció que López Obrador estaría realizando estos viajes a Ciudad del Carmen, Campeche y otros lados para hablar de las refinerías y de su plan de hidrocarburos. Podemos empezar otra vez contigo. De hecho, antes de empezar, cuando estábamos viendo la nota, nadie quiso tomar la palabra. Primero les pregunté, dijeron todos que empiece Carlos. Empieza tú otra vez. Sí. ¿Qué destacarías de esta presentación? De este plan de poco sexy tema. ¿No? De este poco sexy tema. Los ingenieros petroleros y petroquímicos seguro están fascinados. Y se van a reír de lo que digamos seguramente, sí, pero bueno. Una disculpa de antemano. Una disculpa de antemano. Primero que nada, que hay que afrontar una realidad, que es que todavía gran parte de los ingresos del Estado mexicano provienen del petróleo, y dependen del petróleo. Entonces, en esa línea... Una parte ya no sentido, tan importante. Pero tan importante, nada despreciable, ¿no? Entonces, pues, en ese sentido se entiende. Y es la paradoja de decir, a ver, dependemos del petróleo, pero pues al final necesitamos también transicionar hacia energías verdes. Entonces, lo que propone López Obrador a mí me parece que va en un sentido correcto, ¿no? O sea, son 2 estrategias. Es, primero, necesitamos revivir Pemex. ¿Cómo lo vamos a revivir? Entonces, primero, terminar con la corrupción. Y es esta idea de decir, a diferencia de lo que pasaba con la reforma energética y con los romeros de Champ, no vamos a despreciar a los trabajadores. Vamos a hacer que esta transformación de Pemex sea con los trabajadores. Y de hecho dice, vamos a hacer democratizar el sindicato. Que eso sería, yo creo que todos lo aplaudiríamos, ¿no? Acabar con el terruño de Romero de Champs. Y la otra parte es que todos los contratos sean vigilados por Hacienda y por la Secretaría de la Función Pública. Es decir, que no vuelva a haber una sonografía nunca más. Y la otra parte es decir, él dice, vamos a dejar de ahorcar a la gallina de los huevos de oro, ¿no? O sea, necesitamos reinvertir en Pemex, algo que no se ha hecho en mucho tiempo. Vamos a reinvertir en Pemex y vamos a reinvertir para aumentar la producción, para revivir aquellos pozos que ya están exhaustos y para hacer una mejora tecnológica. Y hasta él mismo reconoce, lo vamos a hacer conjuntamente con los empresarios. Una observación bastante responsable, a mí me parece. Fercas, ahora vas. Yo creo que es una propuesta responsable, pero es su única alternativa, porque ya se gastó todos los recursos que estaban destinados a los hidrocarburos en la construcción de las refinerías, que no hace ningún sentido.
Pienso que si se intenta defender su programa energético a partir de los recursos que se obtienen de la extracción y producción de hidrocarburos, pues justamente se tendrían que estar dedicando a eso y no a la refinación, que en realidad pues no es negocio en comparación con la Pero producción y ojo, que gran parte de los recursos que dices no es construir las refinerías solamente, sino es revivir las que ahorita están en una capacidad de 40%. ¿no? A ver, pero haría mucho más sentido revivir esas y no construir nada. Lo que no hace sentido es construir. No hay ningún país del mundo construyendo nada. Creo que la última refinería en Estados Unidos se construyó hace 30 años. Es una Pues locura así estamos construir atrasados, refinerías en imagínense. Estados Unidos. No, justo así estamos de avanzados. La gente ya está transitando a ver, otro lo tipo cierto, de el tema de las modelos. refinerías, Ok. ya había habido también un sexenio, el de Calderón, nos había propuesto la construcción de una refinería. No, o sea, yo lo que no entiendo es por qué seguimos pensando en refinerías en lugar de pensar en Pensar en- refinerías en renovables. Pero Digo, no es un ¿qué- falso dilema, se pueden las dos. Se pueden las dos, Pero pero, no hoy hay no se le nada está otra. apostando a la otra. Hoy no se le está Sí, apostando a la otra. exacto. Mientras que el gobierno Sí hay, Calderón Nale ya lo sí se dijo. le apostó muchísimo. Sí, Calderón puso la agenda verde Le puso la agenda verde en multilateral. el centro del debate nacional y sí empezó a apostarle a las energías renovables. Creo que en México estamos confundiendo la autosuficiencia con la seguridad energética, que no son lo mismo, ¿no? Una cosa es tú producir todo lo que necesitas y la otra es tener suficientes reservas y poder contar con un origen de donde comprar energía si te falta. México hoy tiene esa suficiencia, tiene convenios con refinerías en Estados Unidos, con fuentes energéticas en el resto del mundo. Entonces tenemos esa parte salvada. Tendríamos que estar tranquilos y no estar pensando en la autosuficiencia. Yo en eso concuerdo con Fer y complementaría nada más decir que la política energética tampoco necesariamente es únicamente el plan de rescate de la empresa paraestatal dedicada a la extracción de hidrocarburos. A mí lo que me queda un poquito corto precisamente en esto, donde están las ausencias de las energías verdes y demás, tiene que ver con que hay muchísima concentración en el sindicato de Pemex, la inversión en las áreas estratégicas de Pemex, el rol de Pemex en la centralidad de exploración, investigación, desarrollo tecnológico, perforación y demás, y no veo necesariamente complementariedad, salvo en el tema de gas, ¿no? Quizás, y en la generación de electricidad, pero de nuevo es una sobreconcentración en dos empresas como muy específicas. A ver, eso no quiere decir que... Estamos hablando de combustibles fósiles porque es el plan de hidrocarburos, no es todo el programa de energía. Completamente de acuerdo. Pero quisiéramos ver la otra parte, no hemos escuchado la otra Está parte. un poquito hay que como, esperar. como el tema de Hay que seguridad. esperar a ver cuál es ¿no? Hay que preguntarle a Sí. Rocío Nale. Ah, bueno, pues hay que invitar a Rocío Nale a la Hay mesa. que invitar a Rocío Nale a la mesa. Yo, puntos positivos que le veo a esto, por las tendencias históricas que traíamos, era efectivamente menor inversión, se correspondía con menor producción. En este plan de hidrocarburos lo que se quiere es incrementar la producción a 2,000 y no sé cuántos millones de barriles y lo que se propone es un incremento en la inversión del 10% anual. Entonces, por ahí por lo menos diagnóstico, acción están bien conectados, hay métricas en porcentajes, se revisará según esto este plan cada 3 meses para ver si el estado de las reservas, el mejoramiento de aquellos yacimientos maduros, etcétera, realmente se va correspondiendo con la realidad y la inversión está llegando a donde tiene que llegar. Me gusta también que, por ejemplo, mantiene el rol de Pemex y la Secretaría de Hacienda y la Función Pública como supervisiones de contratos, lo cual quiere decir que esto no es un plan 100% estatista, 100% nacionalista, porque habrá provisión de servicios de alguna u otra manera. ¿Quién hace mantenidos por realidad la iniciativa. reforma energética? ¿No? La promesa de la reforma energética que recularon y al principio, si bien se manifestaron en contra durante campaña, después dijeron que... Se deja Es que es muy muy abierta interesante la puerta. porque hoy muchas de las críticas o de lo que sustenta el plan de hidrocarburos es lo que no se alcanzó con la reforma energética, ¿no? Hoy le preguntaba a Carmen Aristegui, al director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa, ¿por qué si en la reforma educativa se dijo que no funcionó y ahora se quiere derogar, no pasa lo mismo con la reforma energética? Y es interesante lo que dice, porque lo que es cierto es que los 3 millones de barriles que nos prometieron que tendríamos que estar produciendo hoy, gracias a la reforma energética, creo que Carlos y yo fuimos contemporáneos en el Senado, trabajando en el Senado, cuando nos tocó ver el trancazo que fue la reforma energética, la imposición con toda la maquinaria priista y este tipo de promesas, pues hoy apenas llega a 1.730.000 barriles de petróleo. Entonces, es cierto que no se cumplieron esos objetivos y yo comparto el diagnóstico que hace la 4T en el sentido de que se le apostó a desinvertir en Pemex, a devastar la empresa para que pudieran la inversión privada extranjera principalmente venir a hacer exploración y O en estos hidrocarburos. negocios espantosos como el tema del fertilizantes que nos salió carísimo Exacto. y fue completamente Entonces,
Entonces puedo entender esa parte, igual que Fer, no comprendo por qué entonces por qué la apuesta, porque eso no justificaría de ninguna forma apostarle a construir la refinería. Y un tema que queda por ahí que también pues, no es que sea parte del plan de hidrocarburos, pero cuando hablas de Pemex tienes que hablar de esto, es los escándalos de corrupción que han habido alrededor de Pemex. Sí. Sorprendente que no esté. Es la primera vez que en un evento de la naturaleza del sábado no está Carlos Romero de Champs, por ejemplo, ahí, ¿no? Pero y en otro ramo, en otra parte de este tema, pues también tendría que estarse investigando todo lo que fue Romero de Champs o lo que ha hecho Romero de Champs con el sindicato y temas también como también, ¿no? Pues es que esa es la cosa, o sea que entonces aquí también aplica el punto final. También pensar que el problema de los sindicatos son únicamente los líderes, me parece que simplificarlo mucho. Y va a ser uno de los grandes retos de este nuevo gobierno, ¿no? Como poder revisar qué es lo que está pasando realmente abajo, porque hay muchas concesiones que se han hecho y que han ido ampliando y ampliando y ampliando los sindicatos que vuelven inoperantes a las empresas estatales, ¿no? Sí. Entonces, algo se tiene que hacer para agilizarlo, para aligerarlo, porque de otra forma no va a ser competitivo. Sí, no pero una investigacióncilla por ahí, sí. Sin duda alguna hay puntos de eficiencia a alcanzar en todos los niveles de la cadena productiva de hidrocarburos, ¿no? Desde exploración hasta refinería. A ver, yo me quedo con la idea de que todo el mundo quiere un Pemex fuerte. Obviamente es una empresa que nos da orgullo nacional, así es cierto. Pero al mismo tiempo nos quedamos con la interrogante de cuándo van a presentar un plan de energías limpias, qué va a pasar con ese tema, qué va a pasar con la democracia sindical, si realmente van o no a tocar al Sindicato de Petróleos Mexicanos, si realmente será posible o no reactivar una industria en un país en donde ya pues básicamente se acabaron, las reservas están muy mal, acaban de encontrar un nuevo lugar para extraer, pero es en aguas profundas, se necesita mucha inversión. O sea, es decir, qué bueno que quieran apostar todavía a tratar de reactivar esta empresa, pero al mismo tiempo quedan todas estas otras interrogantes que yo todavía no veo claro qué van a hacer con esto, ¿no? No, la verdad lo que yo celebro es que se haga un esfuerzo por una economía coordinada al final, ¿no? No estamos en este mundo que planteaba la reforma energética del PRI, que es justo vender y desmantelar Pemex, pero tampoco estamos en una versión nacionalista fuera de tiempo, ¿no? Anacrónica, como si estuviéramos en los 30s, sino que aunque diga que es más o menos lo mismo. Sino que vamos a hacer un esfuerzo coordinado con empresas justamente para alcanzar estos mantos que no se alcanzan. ¿Tú crees que por todo menos por las refinerías? Sí. O sea, sí puedo creer que tiene esta visión, que quiere hacer esta apuesta. Creo que son pasos. En muchos rubros. Creo que son pasos. Sí, solo ese punto que es Revivamos un Pemex, que no me hace... hagamos este esfuerzo de economía coordinada y entonces vamos a pensar también en energías verdes, también dirigidas pero conjuntamente con el Estado. Hasta después de que tengamos un plan, ¿no? hasta que veamos que puede ser funcional. No, entonces nos lleva 10 años, pues ya nos queda. Sigamos recortando el presupuesto. No, digo, ya en el presupuesto se vio que se reinvirtió muchísimo en Pemex. Por eso, en Pemex. El mayor proyecto de López Obrador cuesta una tercera parte de lo que va a costar construir una refinería. O sea, es que una tercera parte. Sí, son 48,000 millones lo que está destinado para uno, y construir una refinería, ¿cuánto sale? 120,000 millones, 150,000, bueno, 120 y 150,000 en las proporciones de sus apuestas. A ver, podemos pensar que es despreciable, pero construir una refinería es realmente caro, ¿no? Como que no le encuentro cuadratura. Vamos a seguir hablando de ese tema seguramente las próximas semanas, pero vamos a una pausa y al regresar nos vamos a subir al tren del mame, como se subió todo el mundo en los últimos días. Vamos a hablar de Roma, de Alfonso Cuarón, la película. ¿Refleja o no una desigualdad que sigue existiendo en México? Es una película que se quedó en los años 70 o refleja la realidad de hoy en día. ¿Refleja también un sistema de castas o no? Regresamos. No sabría decirte.